Hola, bienvenido al escritorio del profesor. Mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión te voy a mencionar algunas de las características que debe cumplir una presentación cuando va a ser utilizada para una exposición en clase. Por principio de cuentas, hay que entender que una presentación puede cambiar sus características si es que va a ser utilizada para una exposición en clase, va a ser utilizada como kiosco de información o va a tener otras funciones como por ejemplo convertirse en video o crear una presentación interactiva. Para empezar, debemos decir que antes que nada debes personalizar la presentación. En otras palabras, debes crear una primera diapositiva donde pongas el título y que quede bien claro cuál es el tema que se va a abordar. En segundo lugar, hay que especificar desde dónde estás partiendo en el sentido de presentar esta información. Quiere decir que tienes que anotar la institución, universidad o empresa para la cual trabajas o en la cual estudias, el departamento, el área, la sección o la clase para la cual estás haciendo la presentación, a quién va dirigido si es que va dirigido a algún público muy específico, tu nombre completo, tu puesto si es que existe y la fecha de la presentación, porque pueden haber presentaciones posteriores que partan de esta misma. Una vez que esto está cubierto, un primer error es no poner un índice. Si se va a abordar un tema y el tema es lo suficientemente complejo como para incluir varios subtemas, es importante agregar una diapositiva y en esta diapositiva colocar un índice o contenidos, los cuales van a ser abordados durante esta presentación. Entonces, hay que agregarlo y posteriormente enriquecerlo. Por lo pronto lo voy a dejar aquí. Recuerda poner una diapositiva de índice. Enseguida, es más o menos frecuente que para una clase cortes y pegues información de tal manera que tengas demasiado texto como en esta diapositiva. Si bien es perfecto que hayas utilizado elementos gráficos como círculos, tanto texto dentro del círculo hace que se pierda la atención sobre lo que tú vas a estar exponiendo. La presentación debería ser solamente el apoyo que utilizas para centrar las ideas y la exposición. Pero si pones demasiado texto en una diapositiva, probablemente lo que vas a conseguir es que mientras tú estás hablando de un punto en particular, las personas tal vez estén leyendo otro momento, otro punto que está incluido dentro de la diapositiva. Por lo tanto, en las presentaciones para clase, para exposición, menos es más. Aquí, por ejemplo, en este primer círculo que dice en 1964 Leibniz creó una máquina que podía multiplicar y dividir, además de las funciones sumar y restar, podríamos reducirlo a 1964 Leibniz, máquina que podía multiplicar, dividir, sumar y restar. El resto del texto puede desaparecer, puesto que esta idea solamente corresponde a los puntos importantes de lo que tú debes hablar, lo que tú debes mencionar. Misma situación, si aquí tenemos un elemento diferente, hay que reducir al mínimo los datos. Igual acá. Ahora, tal vez fuera necesario o posible que en vez de que utilices los círculos de esa manera, utilizar un elemento SmartArt. Los elementos SmartArt son unos elementos que te permiten acomodar la información mínima de una forma más efectiva. Voy a seleccionar este, nada más. Entonces aquí yo tomaría, por ejemplo, el tema de Leibniz. Y luego estaba el tema de William Oughtred. Y acá yo agregaría solamente las características mínimas. Bien, ¿y qué es lo que tendría que hacer yo con el resto del texto?
Si vas a hacer una exposición y no te vas a aprender la información, entonces lo que tú puedes hacer es, una vez más, copiarla y colocarlo aquí abajo, en las notas. De tal manera que vamos a ir creando un cuaderno de notas que podemos imprimir al final de la presentación para poder estar leyendo y apuntalando la información mínima que tú vas a estar presentando en esta diapositiva. Recuerda que en los SmartArt, una vez que ya los tienes elaborados, tú puedes cambiar sus propiedades, de tal manera que puedes cambiar los colores para que se diferencien un elemento del otro, y le puedes cambiar la presentación de acuerdo al estilo y poder decir, a ver, lo necesito en 3D o lo necesito en 2D, según lo que necesites, según lo que sea más apropiado o te guste más en tu presentación. Bien, mismo error en esta otra diapositiva, tenemos demasiada información. La imagen está bien. Si no vas a poner un elemento gráfico como es un organizador, sí es importante que tengas una imagen dentro de la diapositiva, pero este es demasiado texto y solamente tendría que ponerse los elementos más importantes de este texto para apuntalar la idea. Recuerda que toda esta información tú la vas a tener en una hoja de notas y que vas a poder leer si es necesario, pero aquí solamente debe aparecer los elementos más importantes. Por ejemplo, en 1944, computadora electromecánica universal, Mark I, y hasta ahí. Todos los demás datos tú los tienes que estar hablando, porque si la idea es que la gente que está viendo tu diapositiva lea, pues entonces tú sales sobrando y ya no es una exposición, es sencillamente un kiosco de información. Continúo, otra diapositiva con demasiada información. Tal vez las fotografías estén bien, pero estarían mejor si no tuviera nada de texto y estuvieran repartidos en toda la pantalla. Tú no sabes de qué tamaño tal vez sea el aula o el auditorio donde vas a presentar. Entonces los de la primera fila tal vez alcancen a leer y a apreciar el contenido de las fotografías, pero los de la última fila tal vez ni vean ni alcancen a leer. Por lo tanto, la presentación está por demás. Ahí lo que va a contar es lo que tú puedas hablar respecto a la presentación en general. En esta presentación en particular, eligieron diferentes colores que más o menos combinen. Está correcto, salvo el punto de que tiene demasiada información. Bueno, y entonces, ¿cómo es que tengo que dividir la información en mis diapositivas? Una forma sencilla de hacerlo es tomar como ejemplo cada oración o enunciado. Si tú recuerdas tus clases de lengua española, ¿sí? Una oración o un enunciado empiezan con una letra mayúscula y terminan con un punto. Quiere decir que en esta diapositiva tenemos la información desde las aplicaciones hasta esas necesidades. Eso es lo que solamente debería haber en esta diapositiva. Por lo tanto, el resto del texto que no está seleccionado en este momento iría en otras diapositivas. Así que aquí lo que voy a hacer es voy a poner una nueva diapositiva, voy a regresar, voy a seleccionar lo que sale sobrando de la oración enunciado, lo corto, me coloco en una nueva diapositiva, le voy a cambiar el diseño para que me aparezca el título con objetos, luego le cambio las características y vuelvo a revisar. Aquí tengo una idea, termine en este punto, quiere decir que de aquí en adelante todo va en otra diapositiva. Voy a seleccionar una nueva diapositiva, pego mi texto, vuelvo a revisar hasta dónde está el punto, está hasta aquí, de aquí en adelante corto, nueva diapositiva, vuelvo a pegar mi texto, vuelvo a revisar dónde está el siguiente punto, corto, nueva diapositiva, pego, vuelvo a revisar dónde está el siguiente punto, una nueva diapositiva. Ok, entonces, donde antes teníamos una sola diapositiva, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. ¿Por qué? Porque en cada una de estas diapositivas tenemos solamente la idea principal que queremos apoyar con una imagen. Ahora tendría que buscar una imagen
que ejemplifique el texto que tengo aquí. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la miniaturización del ordenador. Tendría que buscar una imagen donde se vea una computadora antigua y una nueva, donde se vea que la nueva es más pequeña, o sencillamente dos imágenes, una antigua y una nueva, donde se pueda apreciar cómo ha disminuido el tamaño. He aquí otro ejemplo de un error bastante común a la hora de estar elaborando diapositivas. Como normalmente utilizamos como referencia para no tener que escribir tanto documentos que están en la web y muchas veces pertenecen a enciclopedia o a hipertextos que nos llevan a otros lados, es muy probable que encuentres que a la hora de pegar la información en la presentación nos vamos a encontrar con estas palabras que están subrayadas. El que esté subrayada me indica que esto tiene un hipervínculo y que obviamente a la hora de yo seleccionarlo me va a trasladar a otro documento donde yo pueda determinar o desambiguar de qué se trata esta palabra. Por ejemplo, esta palabra me debería llevar a la definición de tecnología y esta frase me debería llevar a la definición de válvulas electrónicas de vacío. ¿Cómo le hago para quitar los hipervínculos una vez pegados? Bien, una primera forma es, a la hora de pegar, utilizar una de las propiedades del pegado. Voy a copiar la información, voy a generar una nueva diapositiva y a la hora de pegarlo, en vez de presionar directamente el control V para pegar o el botón derecho para pegar, voy a utilizar una opción de pegado que es la última que aparece aquí, que es conservar solo texto. Con esto voy a eliminar las características del texto de origen. Si en el texto de origen venía con letra Arial y tamaño 16 y color verde y que además tenía hipervínculos, a la hora de pegarlo solo como texto me va a conservar el texto y va a perder las características. De esta manera, en esta presentación, automáticamente me estaba generando textos con tipo de letras Century Gothic tamaño 20. Así que así lo deja. Recuerda que en este caso tendríamos que cortar hasta donde está el punto y luego poner una imagen relativa a esto. Voy a poner una nueva diapositiva, voy a poner texto. Siguiente punto, voy a generar una nueva diapositiva. Lo pego y por lo que alcanzo a ver, hasta aquí llegan donde antes había una sola diapositiva, ahora tenemos 3 diapositivas. Esto va a hacer crecer tu presentación, no te alarmes. Es normal tener una presentación de 120, de 200 diapositivas. ¿Por qué? Porque el texto con el cual estabas trabajando inicialmente se convirtió en muchas diapositivas para cada uno de los párrafos. Recuerda, a la hora de que estés hablando frente al grupo, lo que vas a estar haciendo es leyendo la hoja de notas donde viene todo el texto o las ideas principales para que tú estés hablando, y aquí solamente debe haber la información mínima de lo que estás hablando en este momento, de tal manera que si la gente se distrae de lo que tú hablas, pueda venir aquí al texto y ubicar rápidamente el tema y el punto que tú estás considerando en ese momento. De hecho, las presentaciones más profesionales muchas veces no tienen ni siquiera texto, solamente imágenes, y es el orador el que está hablando continuamente y al que tienes que poner atención para que la imagen solamente sea un apoyo a lo que él está diciendo. Bien, mencioné que había 2 formas de quitar los hipervínculos. En este caso, voy a mencionarte la segunda. Tengo todavía la diapositiva con los textos en hipervínculo. Ahí me muestra que con control clic puedes subir el vínculo. La otra forma de hacerlo, de quitar el hipervínculo, es colocar el puntero del ratón sobre la palabra que está hipervinculada, presiono botón derecho y me abre el menú contextual. En este menú contextual me va a aparecer un grupo que dice editar vínculo, abrir vínculo, copiar vínculo, o lo que queremos hacer en este momento es quitar hipervínculo. De tal manera que ahora me va a quitar el hipervínculo. Hago lo mismo con la otra palabra y ya tengo mi texto sin los hipervínculos que copié y pegué. Recuerda, hay que quitar todos los hipervínculos que tengamos en nuestra presentación para no evidenciar que copiamos toda la información, y preferentemente crear o un texto con una sola idea, un solo enunciado u oración, o sea, hasta el primer punto, o convertir este texto en 1, 2 o 3 palabras de una manera gráfica, por ejemplo con un Smart Art o con formas gráficas. Bien, recuerda también que si vas a agregar una imagen, no solamente es pegar la imagen, también es posible darle algunos
efectos o elementos. Voy a cortar esta imagen de aquí, voy a crear una nueva diapositiva, voy a pegar la imagen. Vamos a pensar que aquí tengo algo de texto y mi imagen tiene que apoyar ese texto. Y bueno, por principio de cuentas, en las versiones más recientes de PowerPoint ya me da algunas ideas de cómo acomodar mi información. Entonces me genera un montón de ideas de diseño. Bien, pero si no es el caso o no es lo que quieres hacer, pues lo que podemos hacer es darle nosotros el formato a la imagen de acuerdo a lo que necesitemos. A la hora de que tienes una imagen seleccionada, nos vamos al menú formato de la imagen, que está hasta el final cuando tengo mi imagen seleccionada, porque es un menú contextual, y que desaparece si quito el puntero del ratón, si quito la selección sobre la imagen, pero vuelve a aparecer si la selecciono. Y aquí yo tengo varios estilos de imagen. Entonces puedo decir, a ver, lo quiero sobre un objeto que tenga puntas y bordes romos, o lo quiero sobre un óvalo, o lo quiero de tal manera que parezca fotografía, o lo quiero de tal manera que parezca un broche 3D. En fin, ahí lo que ustedes necesiten es lo que van a hacer. A las imágenes en lo particular o a los textos se les puede poner una animación. La animación es un elemento que tiene características para solamente un objeto. Yo selecciono este texto, voy a insertar, me voy al menú animaciones, y en este menú animaciones voy a poner una que sea desplazar hacia arriba. Y hago lo mismo con la imagen. A esta le voy a poner flotar hacia arriba, que es similar pero no es igual. A la hora de estar pasando mi presentación en pantalla completa, ahí tengo mi texto y tengo mi imagen. Bien, una vez que ya tengo hecha mi presentación, que ya separé en diferentes diapositivas todo el texto, que ya tengo acomodadas las imágenes, también les puedo poner transiciones a las diapositivas. Lo ideal es que a la hora de que vaya a poner las transiciones, me coloco en la vista que se llama clasificador de diapositivas, y en este clasificador de diapositivas yo puedo ver todas las diapositivas en miniatura. Para seleccionarlas todos, selecciono uno y luego presiono control y sin soltarlo la letra E. Si tu computadora está en inglés, tu sistema operativo está en inglés, sería control A de control al. Si no, es control E. Ya tengo todo seleccionado y ahora en transiciones tengo que elegir cuál es la transición que quiero aplicar. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta de reloj y me da una muestra de cómo pasaría de una diapositiva a otra diapositiva. Bien, esto sería la transición. Si ya guardamos el objeto con el cual estamos trabajando, recuerda que tienes la posibilidad de imprimir. Y dices, bueno, si ya tengo la presentación, ¿para qué quiero imprimir? La primera razón es porque creamos una presentación donde creamos notas. Entonces, tengo que buscar la alternativa para imprimir mi hoja de notas. Entonces aquí donde dice diapositivas con página completa, esto incluiría una diapositiva por cada página de impresión, pero aquí tengo la posibilidad de cambiarlo a una hoja de notas. Y en esta hoja de notas, nosotros lo que vamos a encontrar son aquí en la parte de arriba la diapositiva tal cual se está presentando, y en la parte de abajo todas las notas o el texto que yo quiero hablar mientras se está presentando la diapositiva. De esta manera, mientras está mostrando la diapositiva con un cayón, con una pantalla, con un televisor, yo puedo estar leyendo mis notas acá en la parte de abajo. Y aquí tener solamente la información mínima centrada en comprender los elementos más importantes, y yo voy a estar hablando bastante por acá. Bien, estas son algunas cosas que tendrás que hacer en la presentación para hacer una presentación para exposición en clase. Si te gustó el video, dale like y recuerda suscribirte.